¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la otra materia? El otro sábado ya es examen final. Y a nosotros nos toca el 18, creo, ¿eh? No sé. Súper bien con el profesor, explica muy bien, Qué como suerte, me para que alegro. podamos entender. Qué bueno, qué suerte. Eso está bien, porque eso es lo importante, entender. Bueno, Aparte nos envió varios libros en PDF como para que nosotros podamos tener como soporte también ya en la vida profesional. Súper bien. qué bueno, qué suerte. Esas son herramientas muy valiosas, Alicia, ¿eh? Me alegra mucho. Así como les compartió la profe Lourdes también algunos materiales sobre la profesión, ¿verdad? Sí, la profe Lourdes siempre nos ayuda, incluso cuando sabe de trabajo, así para los compañeros en esta profesión, siempre comparte e incluso ella nos dio un link para hacer cursos eh, de capacitación y todas esas cosas. Qué bueno, qué Igual que excelente. este profe también. Los libros Eh, que nos envió son muy interesantes. Qué espectacular. Eso, por ejemplo, son cosas que tienen que guardar luego en sus correos, en la nube para no perder. Porque de repente con la computadora te falla y perdés todos tus archivos ahí. Qué suerte, como me alegro. Bueno, entonces vamos a iniciar. Nos queda solamente ya por desarrollar procesamiento de datos, recolección y procesamiento de datos, que es como yo voy a hacer mi porcentaje de lo que yo, por ejemplo, investigué sobre un tema X. En el grupo estaba mirando los trabajos de ustedes y se va a poder hacer súper bien un trabajo, o sea, ya tienen el trabajo, solamente tienen que quitar nomás las preguntas y eso. Está muy bueno el trabajo que le presentaron a la profe Lourdes de las pasantías y eso. Yo abrí uno que es de Maricruz, que voy a usar como ejemplo para hacer mi recolección de datos sobre un tema en específico, de lo que es acorde a lo que ustedes están estudiando, por supuesto, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, alguna duda, alguna inquietud para poder hablar al respecto antes de iniciar. Yo ninguna, profe. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, en los puntos que vamos a desarrollar hoy es acerca de la medición de que yo necesito para poder quitar mi porcentaje sobre mi investigación, si es viable o no es viable. Vamos a hablar de lo que significa medir y cuáles son los requisitos que yo debo tener en cuenta en el momento de elaborar mi instrumento de medición. Cuando un instrumento de medición es confiable y válido, construcción de un instrumento de medición, tipo de instrumento, codificación de respuesta de un instrumento de medición y procesamiento de datos. Que habíamos dicho en la clase anterior que el procesamiento de datos es donde yo ingreso todas las informaciones que yo he obtenido desde el momento en que realicé ya sea mi cuestionario, mi entrevista o mi encuesta. ¿Qué significa medir y qué requisitos uno debe de reunir para elaborar su instrumento de medición? Medir ha sido una necesidad humana, sobre todo en el mundo contemporáneo. La investigación científica no está ajena a parámetros de medición, tanto en las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Cuando hablamos de ciencias sociales, siempre vamos a hablar de la comunidad en sí, de la sociedad en sí, de qué es lo que yo quiero estudiar para poder investigar acerca de un tema en específico. Por ejemplo, en la parte social podemos estudiar eh, por qué siempre la parte de Bañado Sur se inunda en épocas ya sea de otoño, de invierno o cosas así. Entonces lo que yo voy a ver es hacer una encuesta y hablar con las personas ribereñas alrededor del río, ¿verdad? Que siempre vamos a encontrar la falencia de que cuando el río baja, la gente entra y empieza a hacer sus casitas ahí. Y cuando hay subida del río, evidentemente el agua busca por dónde correr, por dónde salir. Entonces es por ello lo que ocurren las inundaciones siempre en los bañados, ¿verdad? Las personas que viven en la parte ribereña del río, ¿verdad? Hacia la costa. Bueno, y medir
es asignar valores, números o símbolos a las propiedades de los objetos. Claro, porcentaje. Establecer porcentaje, por ejemplo, de que un 10% no está ajeno a cumplir las normativas de la institución y un 5% está reacio porque hay que modificar algunas reglas del código de conducta o del reglamento interno de algo. Entonces, yo a través de lo que las personas me van diciendo en la encuesta o en la entrevista que yo voy realizando, entonces yo voy a plasmarlo en un porcentaje para que nosotros podamos trabajar con esas personas, por ejemplo, que están de acuerdo o no están de acuerdo y cosas así. Esta forma de medir obliga al investigador a relacionar también conceptos y postulados teóricos con datos y hechos empíricos que ha observado. Las personas que han ido o se han constituido en el lugar donde van a realizar su trabajo de investigación, entonces empieza él a mirar, a ver, a anotar qué falencia va encontrando, por ejemplo, en el caso de ustedes, qué falencia van encontrando en cuestiones de seguridad de los trabajadores, ¿verdad? Y recolectando así a lo largo del proceso de la investigación los datos que uno va obteniendo, ¿verdad? Son datos que efectivamente deben de tener en cuenta, deben de tener correspondencia con los objetivos planteados, de cuáles son los objetivos que yo quité en el momento de elección de mi tema y qué es lo que yo me propongo con con la realización de este trabajo de investigación. Para un instrumento de medición puede ser, para que pueda ser óptimo, o sea, para que pueda ser válido al momento de su aplicación, es necesario que se cumplan los siguientes criterios. ¿Y cuáles son los criterios que yo tengo que tener en cuenta en el momento de la elaboración? Lo que hay que tratar de evitar es que cuando uno hace un cuestionario, una entrevista, evitar poner nombre y apellido, sexo, edad y cosas así, porque son preguntas que no son muy relevantes o que no aportan tanto al trabajo de investigación de uno. Pero si bien es necesario saber o diferenciar las edades, los pensamientos de cada uno, es mejor hacer las preguntas que sean, que guarden relación con los objetivos que yo me he planteado en esta investigación que yo voy a hacer. Bueno, esos criterios es la confiabilidad, que a eso se refiere al grado de precisión o exactitud en la medida, en el sentido de que si se aplica en forma repetida, el instrumento de medición al mismo sujeto u objeto de estudio debe de producir iguales resultados. Por ejemplo, una semana apliqué un instrumento a un grupo de personas y vuelvo a aplicar el mismo instrumento a ese mismo grupo de personas, entonces no debe de variar mi resultado, tiene que ser iguales, ¿verdad? Porque la entrevista o la encuesta lo hago al mismo grupo a quien yo he presentado mi instrumento de medición. La validez hace referencia a la posibilidad de eficacia del instrumento de medición al momento de utilizar ese instrumento y su pertinencia al aplicarlo al fenómeno de estudio, o sea, al objeto de estudio, hecho o sujeto de estudio. Es decir, que el instrumento realmente mida lo que pretende medir. Por ejemplo, si está diseñado para medir memoria, no sería pertinente que midiera aprendizaje, pues originalmente no estaría diseñado para tal fin. No sé si tienen aquí alguna pregunta hasta aquí. Entonces son dos cosas que mi instrumento de medición debe medir, que debe ser confiable y debe ser válido. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Que por ejemplo, Todo bien, profe. Más bien. bueno, que por ejemplo, bueno, ponele que Rodrigo o Lisi están buscando personales para un determinado área. Qué sé yo, en la parte de siniestro de una aseguradora, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Llama a concurso Lizzy, ¿verdad? O Rodrigo. Y evidentemente van a empezar a llegar personas con diferentes tipos de actitudes, conocimientos y habilidades, por supuesto. Lizzy y Rodrigo van a recibir los currículum, obviamente, se van a poner a estudiar. ¿Y qué es lo que van a empezar a estudiar ustedes para poder medir lo que ustedes están solicitando para ese puesto? ¿Qué van a hacer?
qué instrumento van a utilizar para poder, eh, para poder elegir la persona idónea para ocupar ese puesto de trabajo. ¿Qué van a hacer? Voy a empezar a estudiar su currículum, ver dónde trabajó, le voy a hacer una entrevista, ver cómo encara las preguntas que le hago, cosas así. Exactamente. Y bueno, ahí dijiste, Lizzy, ¿cuál va a ser tu instrumento para poder saber? Es tu entrevista a través de un cuestionario de preguntas. Entonces le vas a preguntar y él se va a explayar. Hay personas que demasiado estudian de memoria lo que van a decir y no dejan que el profesional que le está entrevistando pueda ver su calidad humana, vamos a decir, sino directamente mecanizado, ella responden todas sus preguntas. Hay personas que me hacen entrevistas que salen un poco de esas preguntas, de ese cuestionario, ¿verdad? Que tienen para preguntarle a la persona que está solicitando el puesto de trabajo y empieza a ahondar o a buscar más su lado humano, por decirlo así, porque hay personas que si bien hay algunas que buscan personas que son guapos, ¿verdad? Que mecánicamente absorben muy rápido su mente y es todo mecánico, ¿entendés? No hay contacto humano, vamos a decir, sino directamente se centran en realizar su trabajo y no hacer relaciones sociales, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el momento, evidentemente, que Lizzy le va a citar a esas personas que solicitaron el puesto, va a empezar a elaborar sus preguntas, es lo que ella quiere saber. Primeramente, lo que va a hacer es revisar, obviamente, su currículum para saber en qué está capacitada y en qué actitudes o qué habilidades tiene esa persona para ocupar el puesto. Entonces lo primero que empieza a hacer para estudiar es como lo dijo Lizzy, es el currículum, ¿verdad? Porque ahí va a estar establecidos los cursos que ha realizado esa profesional para, eh, para capacitarse en el área que ustedes están solicitando. Entonces, empieza a estudiar su currículum y en base a eso, ella empieza a elaborar sus preguntas, ¿verdad? De qué es lo que ella desea saber con respecto a ese profesional que está solicitando el trabajo. Entonces, para ello, las preguntas deben ser precisas, no deben de ser ambiguas. Debe preguntar sobre hechos relacionados con su hoja de vida y por sobre todo la validez de esa información, ¿verdad? Y saben también que todo lo que presentan los profesionales en el momento de solicitar el puesto de trabajo, esas informaciones son confidenciales, no se puede divulgar, no se puede repartir, porque fueron presentados para ese efecto. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. En el caso de que sea una persona con conocimiento, pero sin experiencia. En ese Ahí caso, en- ahí, por ejemplo, también tenemos situaciones. entra a Eh, tallar su predisposición. sí, y las ganas de aprender y sacar adelante el departamento que está necesitando de esa profesional, es darle, por eso siempre hay el famoso periodo de prueba. Pero ¿qué pasa? Se presentan tres, cuatro personas para el puesto. Y como dice Lizzy, tiene el currículum, pero no tiene la experiencia. Definitivamente, cada empresa o cada lugar de trabajo es diferente, no tienen el mismo manejo. Si bien de repente las necesidades son iguales de repente, pero hay pues empresas que se manejan de diferente forma y tienen el mismo rubro, pero la otra empresa donde estaba se manejaba de otra forma, totalmente por decirlo así. No era muy organizado como la empresa donde me voy a ir ahora o otras cuestiones, otros puntos. Pero ahí para poder decidir en el caso de lo que está comentando Lizzy, eh, la persona tiene el currículum, tiene estudio, pero no tiene la experiencia, pero tiene otros entrevistados donde su currículum está, a ponerle que
y hizo el estudio, pero hasta donde ustedes estudiaron y no hizo más cursos de capacitación, ponele. Ahí luego ustedes ya tienen que restarle puntos porque no tiene la misma capacitación que tiene la persona A, ¿verdad? El B tiene el estudio, pero no tiene otras capacitaciones y ponerle que tiene experiencia en un lugar de trabajo donde duró 4 meses. La persona C tiene currículum, tiene 2 cursos de capacitación y ponerle que en la empresa donde estuvo no había tanto riesgo para los funcionarios donde trabajaba. Entonces, entre esos tres, ¿a cuál le vas a elegir? ¿A la que tiene currículum y tiene varios cursos de capacitación o a los otros dos? ¿Al B o al C? ¿A quién, por ejemplo, le elegiría vos, Lizzy? Yo le elegiría al que tiene más conocimiento, o sea, el que hizo los cursos y como te digo, también voy a sumarle la entrevista, ¿verdad? Eh, la predisposición que tenga, las ganas o la efusividad con quien me esté hablando de la pregunta, de la materia, todas esas cosas voy a tener en cuenta. Su Johnny Rodríguez, reacción sí, física, todo, claro, su gesto, su todo. Está bien, todo, todo. bueno, va a tener en cuenta todo desde el momento que entra, el momento de cómo la presentabilidad también, porque uno tiene que saber venderse por sobre todas las cosas. Y Johnny, Claro, y a eso voy, sí, con la presencia física y emocional, porque hay gente que de repente se va y es como si fuese que le estás forzando en una entrevista, y están las personas, como usted dice, que se explaya, que ella habla, que es dinámica, sí, enérgica, que tiene esas ganas de, incluso de que si no sabe tanto, pero tiene esas ganas de aprender, y si le vas a encaminar, va a ser un buen funcionario a tu cargo. excelente la apreciación. Así mismo, tal cual. Es lo que yo también haría en el lugar si necesito, por ejemplo, un auxiliar junior, ¿verdad? En la parte jurídica, porque ya no doy abasto. Entonces voy a buscar las personas que tengan ganas, por sobre todas las cosas, de emprender y de querer saber. A lo mejor se recibió, no tiene experiencia, pero tiene esas ganas, esa predisposición de lo que vos le pediste, vas a hacer. Muchas cosas uno tiene en cuenta en el momento de realizar una entrevista. Por eso es lo que uno, como ya sea como, qué sé yo, jefe, director, administrador, tiene que tener en cuenta muchos detalles en el momento de contratar un personal que esté calificado para poder cuidar la seguridad de sus trabajadores. Porque saben que hay empresas que de repente cerraron justamente por los accidentes laborales, porque evidentemente si pasa dentro de la empresa, el empleador se tiene que hacer cargo y pagarle una indemnización por daño y perjuicio por el accidente que tuvo el profesional en el lugar de trabajo. Y para eso pues se le contrata justamente para evitar esos riesgos, ¿verdad? ¿Es así o no? Claro, y aparte que en nuestra profesión, por sobre todo, tenemos que ser empáticos y prevenir, estar con el ojo puesto en todo lo que nosotros creamos que puede ser un peligro, ¿verdad? Claro, así Porque mismo. nosotros somos el nexo entre el funcionario, el operador y la patronal, ¿verdad? O sea, Claro. No, es un claro. trabajo, es un trabajo bastante vidrioso, porque es estar bien con Dios y con el diablo y buscar el equilibrio, ¿verdad? Sí, así mismo, Y tal por cual. sobre todo en el caso de captar gente, como que es una carrera nueva. Mucha gente, a mí me ha pasado que le digo, por ejemplo, estoy estudiando seguridad industrial o lo que sea, ¿y eso qué es? ¿Y a qué se dedica? ¿Y qué hace? No saben. No sabe, es una carrera nueva, por eso de repente cuesta mucho también encontrar una persona muy capacitada. Sí, sí, Entonces, prácticamente nosotros somos las primeras promociones que van a ir saliendo, ¿verdad? Y de repente ir creciendo también todos juntos, ¿verdad? claro, así mismo, tal cual.
La verdad que es una carrera que ya había, solamente que es poco conocida nomás y que es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora el Ministerio de Trabajo ya obliga a que cada empresa, por lo menos si, o sea, depende de la cantidad de trabajadores que tengan 1 a 2 profesionales técnicos en gestión de riesgo, para justamente para prevenir eso, los accidentes laborales. El Ministerio de Trabajo exige, y porque vos sabés que si de repente ellos salen o se denuncian, ¿verdad? O de repente los propios albañiles que trabajan en la obra denuncian, ¿verdad? Que no hay elementos de seguridad, te cae y te multan por no tener, por ejemplo, el casco, el zapatón, el arandel o cosas así. Y lo primero que, por ejemplo, si es que tu empresa tiene seguro, como los silos y eso, lo primero que ellos vienen sus investigadores de siniestros, si es que tenía el arandel, si tenía el casco, si tenía los elementos de seguridad para entrar a trabajar en el silo, muchas cosas se tienen en cuenta en el momento de que el seguro se haga cargo de lo que sucedió en el lugar de trabajo. Creo que tenían un compañero que trabajaba en un silo, ¿o no? O era del turno noche. Sí, tenemos un compañero, Alberto. Alberto. No, muchas cosas son. La verdad que es como decís, Lisa. Tenés que estar bien con el diablo y con Dios, ¿verdad? Porque vos pues tenés que transmitir también. O sea, es un poco estar en el medio de ambos bandos. Así mismo. Y muchas veces tenés que saber eh, llegarle al patrón como también Claro, llegarle al empleado, ¿verdad? sí, así mismo es. Sí, porque de repente hay empresas que dan curso, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una empresa donde se descarga materiales, ¿verdad? Él, por ejemplo, siempre hace charlas y eso de cómo levantar las cosas y eso para evitar lesionar las columnas y eso. Y le provee de faja, de cinturón, de, ¿cómo se llama? No sé, un chaleco que es para la espalda, para no lesionar. Siempre está, pero hay personas que no quieren usar. Eso es literal, notable. No se quieren poner el casco, no se quieren poner guantes, no se quieren poner, no sé cómo se llama, el corsé ese que hay para alzar las cosas pesadas. Y no quieren usar, pero por eso pues la capacitación. Hay que hacer pues charlas donde se le hay que instruir a los trabajadores de cuáles son los problemas que con el tiempo le puede acarrear. Por ejemplo, esa mala postura con que agarra las cosas, la parte ergonómica, que no solamente con los que alzan cosas pesadas, sino también con los oficinistas mismos ocurre. Las lesiones lumbares y eso. Entonces uno tiene que hacer capacitación para que las personas puedan conocer sobre Y los crear riesgos. también en base a eso, justamente porque eso es nuestro mayor problema a nivel país, como somos, por más que sea una carrera que ya existía en nuestro país, recién estamos implementando y tenemos que educarle únicamente a la gente, ¿verdad? Claro, Viendo, qué sé yo, anotando en su ficha, fulano se le dio se le dio los cascos, los guantes, usó la faja protectora lumbar, pero no está usando. Dejar como, tener también como una ficha técnica de cada funcionario. Entonces el día de mañana, si te dice, mira, yo acá tuve un accidente de trabajo, me pasó esto, eh, me golpeé la columna. Entonces vos tenés un antecedente también laboral de tu funcionario a nivel seguridad, ¿verdad? Para protegerte también, ¿verdad? Porque claro. una cosa es entregarle nomás, pero como usted dice que no use, no sirve de nada que esté en su bolsón o que esté en su casa. Así mismo, tal cual. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Al darle voz a esos equipos, voy a tener que irte con tu planillita y para que firme esa persona de que recibió, porque puede decir, puede alegar que no le dieron, ¿entendés? Entonces, como jefa, entonces tenés que hacerle firmar una planilla de que recibió esto, aquello y tales equipos. Entonces, el día de Hoy, mañana, si sucede algo, entonces vos estás documentada, porque imagínate que no le hayas hecho firmar que recibió esas indumentarias o esos equipos y va a claro, decir, no, no me dio, ¿entendés? hoy en día jurídicamente hasta las fotos sirven, profe.
Sí, Sacar fotos de claro. cuando estás haciendo la capacitación, cuando le estás entrenando al funcionario y eso tener todo archivado. Y incluso yo estuve haciendo, como le digo, yo siempre miro así los videos de otros países y eso, incluso implementan la multa al Sí, funcionario, como para sí, que entonces cuando le tocas el bolsillo se siente como obligado también a cuidarse, ¿verdad? claro, así Eh, mismo. Pequeñas multas como para que ellos sientan la necesidad de usar y llega un momento que ya se vuelve costumbre y ya como que se adaptó el funcionario al sistema de seguridad, ¿verdad? Sí, así mismo. Así mismo. Al paraguayo, a las personas en sí, en general, le toca el bolsillo y después ya es otra cosa. Sí, pero siempre hay que documentarse para que no te echen la culpa después. Bueno, genial. Construcción de un instrumento de medición. Una vez que se han especificado, o sea, una vez que Lisi o Johnny o Rodrigo eh, hayan hecho todo su trabajo de investigación, tienen que elaborar, yo siempre recomiendo elaborar 10 preguntas. 10 preguntas concisas, precisas de lo que ustedes quieren saber con respecto a esa área. Entonces, ¿para qué? Para poder empezar a construir o hacer tu instrumento de medición. Como en todo proceso de investigación, se tiene que organizar en forma lógica y sistemática. No me puedes, por ejemplo, eh, poner, más acá tengo un ratito. Por ejemplo, evaluar riesgo antes de identificar. Ponele que me pone Lisi como pregunta número uno. Eh, ¿Cómo puedo evaluar los riesgos en el departamento, eh, qué sé yo, dónde puede ser? En el departamento de archivo general del Poder Judicial, por ejemplo. Y mi pregunta número dos, ¿cuáles son los riesgos que puedo encontrar en el departamento del archivo del Poder Judicial, por ejemplo? ¿Cómo voy a poner? Evidentemente que mi pregunta número uno tiene que ser identificar. Identificar, después evaluar, después cómo yo controlo a esos funcionarios para que eviten, por ejemplo, estar expuestos a, saben que esa humedad evidentemente te causa daños en la salud. La humedad, después ese olor de las hojas, o sea, hay muchas cosas que yo tengo que tener en cuenta en el momento de hacer mi, mis preguntas de investigación. No sé si me explico. O, por ejemplo, mi pregunta número tres, ¿qué es gestión? ¿Cómo voy a poner como pregunta? ¿Cuáles son las gestiones que realiza el jefe del departamento de archivo para poder identificar o para poder establecer cuáles son los riesgos para la salud? Mi pregunta número tres. Les pregunto, a ver, Lizzy, o Rodrigo, o Johnny, no sé si me están entendiendo o no. Sí, estamos entendiendo, profe. Entonces, Y en el, esa secuencia es lo que tienen que tener en cuenta, porque no me pueden poner, por ejemplo, como pregunta número uno, controlar los Sí, riesgos. profe, se entiende. ¿Cómo voy a controlar el riesgo antes de establecer cuáles son? ¿Entienden? Esa lógica en las preguntas es lo que tienen que tener en cuenta en el momento de elaborar. Y hacer preguntas concisas y precisas, no ambiguas. Entonces, de esa forma van a poder hacer un buen trabajo de investigación. Tipos de instrumentos. Es importante a su vez mencionar que existen distintos tipos de instrumentos de medición según el campo disciplinario y la disciplina en cuestión. En el caso de las ciencias naturales, los instrumentos de medición están muy poco relacionados con artefactos tecnológicos, rudimentarios y complejos, pero que sin duda pueden ser valorados estadísticamente, como por ejemplo la regla, los termómetros, los tubos de ensayo, los recipientes, etcétera.
Bueno, está en el campo de las ciencias naturales. Instrumentos que por su reconocimiento universal son base de toda investigación científica en los campos de la física, química o biología. Pero esto es muy distinto en las ciencias sociales, que por su naturaleza exige otro tipo de instrumento de medición, debido a que es una ciencia que estudia el comportamiento dinámico del ser humano, el comportamiento dinámico del ser humano de acuerdo con los hechos subjetivos y materiales construidos por él. Por ello, han generado y diseñado instrumentos de medición tales como, acá vemos ya la escala de altitudes, encuesta, entrevista, cuestionario y escala de medición. Aunando a esto, algunos autores sugieren la observación como instrumento de medición. Sí, yo no lo utilizo como instrumento de medición, sino más bien me ayuda, es un elemento que me ayuda a la observación para poder elaborar mis preguntas de medición. Aunque su uso depende indudablemente del objeto de estudio, o sea, que es lo que yo estoy estudiando. Entonces, tanto en la física, en la química, biología, se requieren de otros tipos de investigación, otros tipos de instrumentos de medición. Y también hablamos de la parte de las ciencias naturales, pero esos mismos instrumentos no podemos utilizar en las ciencias sociales porque requieren de otros instrumentos, y es lo que citamos: escala de altitudes, encuesta, entrevista, cuestionario y escala de medición. Esos son los instrumentos que yo necesito para medir mi trabajo de investigación, que es en el campo social. Y cuando hablamos de social, hablamos de sociedad siempre. Codificación de respuesta de un instrumento de medición. Cada uno de los instrumentos vistos anteriormente requiere de codificarse, es decir, del proceso de convertir datos en código, generalmente en números y letras, en la idea de poder utilizar alguna fórmula estadística o, en el caso de las ciencias naturales, una matemática. Además, la codificación de respuesta de un instrumento de medición puede ser entendida como la transferencia de esos valores o de esos datos registrados en el instrumento aplicado, cuestionario, encuesta, escala de actitudes, a un archivo o matriz de un programa computarizado de análisis estadístico. Yo generalmente, hay algunos que utilizan Word para hacer su escala de medición, pero yo utilizo más Excel para poder analizar a través de bases estadísticos el porcentaje de lo que yo decidí eh, investigar. Bueno, acá termina todo la forma de cómo hacer o de lo que habla de un instrumento de medición, porque ahora vamos a hablar de procesamiento de datos. No sé si hasta aquí quedó claro la idea. La idea es elaborar preguntas, eh, eh, preguntas precisas que me puedan arrojar los datos que yo necesito recoger en el tema que yo decidí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe, creo que está todo bien. Bueno, bueno, ahora vamos a entrar a la parte. Yo ya hice todo mi instrumento de medición. Ahora ya hice mi entrevista a 10 personas, o mi encuesta a 10 personas, o ya repartí mi cuestionario a 10 personas. Entonces lo que yo ahora necesito saber es el porcentaje de cuánto por ciento me respondió que sí, cuánto por ciento me respondió que no, eh, cuánto por ciento me puedo establecer cuáles son los riesgos más comunes, por ejemplo, en la empresa, y así. Bueno, el procesamiento de datos se refiere a todo el proceso que sigue un investigador, desde la recolección de datos hasta la presentación de los mismos en forma resumida. Tiene básicamente tres etapas de recolección, de recolección y entrada, procesamiento y presentación. Para el caso de las ciencias sociales y naturales, mucho de este procesamiento de datos previamente ya codificado se hace a través de clasificados y almacenado por algún medio electrónico. El procesamiento de datos por medio de programas informáticos representa una ventaja en tiempo, dinero y espacio, ya que arrojan resultados inmediatos. En este proceso cuenta sobre todo la habilidad del ser humano para capturar los datos
y procesarlos de acuerdo a algún parámetro estadístico que generalmente el soporte es informática, ¿verdad? A través de medios informáticos. Esa es la parte de procesar. Es agarrar, por ejemplo, eh, como dije le hice mi encuesta a 10 personas, donde pregunté cuáles son, cuál es la gestión que realiza, por ejemplo, tu jefe de la parte de sección de riesgos en cuanto a materia de seguridad. Y pongo A tal cosa, B tal cosa, C tal cosa. O de repente, si puedes identificar algunos riesgos en este departamento y pongo opción A, B y C. O de repente, cómo puedes evaluar a la empresa en materia, bueno, se va a acabar nuestro tiempo, queda un minuto, se va a cortar y entren en el segundo link. Lizy, Johnny y Rodrigo, por favor. Nos vemos en el segundo. ¿Ya nomás? Sí, ahora ya entro.